identifico Francisco Benelay Solís y estoy de acuerdo en el proceso que se va a hacer de la entrevista con todo gusto. Sí, actualmente 52 años. 52 años. 52 años, cerca de más de 35 años. Aproximadamente 1978, 79. Prácticamente sí, como 8 o 9 años. Actualmente trabajo para una empresa, Pala Resort, soy gerente de una arrendadora de autos de la misma empresa. Originalmente de Acapulco, Guerrero, y pues toda mi familia, junto con otros familiares, llegamos desde ese entonces hasta el día de hoy estamos por acá. Calculo unos 7, 8 años. Muy poco. Semblanzas nada más. Nosotros, la familia de mi papá mi papá era comerciante y a la vez reparaba de casa en casa planchas. Entonces mi papá era tipo nómada, le gustaba la aventura, no le gustaba andar de pueblo en pueblo viendo dónde asentarse. Entonces, esa es la vida que recuerdo, que hay veces me tenían que dejar con mi abuelita en lo que ellos buscaban algún pueblo donde asentarse, porque pues nomás no podían estar en un solo lugar. Y me acuerdo que viajábamos mucho en tren, autobuses en tren, y rentábamos casas, y mi papá salía a las casas a reparar eh, electrónicos como planchas, lavadoras, o si no, vendía frutas. Y pues estábamos unos meses en un pueblo y luego nos mudábamos a otro, y así andábamos. Algo que tenía mi padre en ese entonces, cuando andábamos de pueblo en pueblo, es que le gustaba mucho comer, disfrutar. Íbamos en un ferrocarril y me acuerdo de las madrugadas, de los fríos, que era muy observador cuando la gente hablaba, la neblina, o el aliento. Como un niño, pues me fijaba en esas cosas, cómo salía el famoso humito de la boca, de la nariz. Yo no podía ver dolor ni sentir la pobreza, porque pues como niño no ves mucho más allá, más que los paisajes. Entonces me acuerdo cuando subíamos a los trenes de madera, como tipo bancas, como si estuvieras en un parque, bancas. Al principio, bien, pero después de muchas horas, muy cansado. Y cada vez que paraba el tren, subían los vendedores de camote, de arroz con leche, de café. Y pues es muy bonito porque escuchas la locomotora como silba y va de despacio hasta después que agarra una velocidad. Y pues como niño observas a los árboles, a los postes, como pasan rapidísimo. Ves vacas, ves de todo. Los túneles me daban miedo, pero ya después me fui acostumbrando. El brincoteo de los... Había noches que dormían en el ferrocarril. Y me acuerdo que llegamos a un pueblo. Al bajar, puedo recordar la grava de donde van los rieles. Y pues caminábamos rumbo hacia el parque. Siempre papá buscaba un parque. Nos instalaba ahí, en lo que él se dirigía a las casas a reparar algo electrónico. Y ya regresaba con comida. Todo era muy barato. Mi papá, toda la gente en ese entonces te abría sus puertas. Entonces cuando entrabas, mi papá ofrecía a reparar un aparato electrónico, electrodoméstico, perdón. Lo hacían pasar, y eran gente que te invitaba agua, te invitaba comida. Entonces comíamos, y la gente y preguntaba por la esposa. Tenía mi hermanita también, y decía que estaban en el parque. Entonces decían, no, tráigaselos. Mi papá era muy platicador, muy amistoso. Entonces cuando traíamos a la familia, nos ofrecían de comer. Y mi papá no era una persona que le gustaba colgarse, buscaba qué más reparar. Entonces prácticamente la familia de ahí nos quería retener, porque mi mamá les ayudaba, que labores domésticas.
Entonces hacían que nos quedáramos hasta la noche, no nos querían dejar al otro día. Y hacemos buena amistad. A veces pernoctábamos 2 días, 3, y nos íbamos otra vez para otro pueblo. Y esa fue la trayectoria hasta llegar a Cancún. Así realizamos con una invitación de un tío que era ingeniero contratista. Él hizo el centro de convenciones, el Fiesta Americana Coral Beach, el W Marriott, hizo varias, creo que Plaza de las Américas también, Plaza de Toros, hizo muchas construcciones. Entonces él, como ya estaba instalado acá con su familia, fue el primero que hizo la invitación a mi padre que se viniera a ayudarle. Sí, Antonio Mendoza. Antonio Mendoza, que por cierto es dueño, bueno, ya falleció, pero sus hijos todavía administran un campo de golf, de un campo de fútbol que está por la Andrés Quintana Roo. Cozumel, creo que se llama la cancha de fútbol, fueron dueños del Cozumel. Antonio Mendoza, de hecho hay otra canchita que se llama Antonio Mendoza y Cozumel. Sí. Y fueron ellos, patrocinaban el equipo de Atlas. De hecho ellos fueron los que patrocinaron el equipo de Atlas, después el Shelha, el equipo de fútbol Shelha. Él era el dueño, se puede decir, del equipo de Shelha. Entonces invitó a mi padre a venir para acá y posteriormente, muchos años después, empezó a llegar toda su familia, pero mi papá fue el primero que trajo, solo que ellos estaban instalados en Acumal, ahí era su base, un campamento que tenían, y ahí tenían todos sus trabajadores, y prácticamente invitó a mi padre para que le ayudara con lo que es el comedor y todo lo que le fuera necesario. Pero para eso no había transporte directo a Acumal, así que la llegada era Mérida, Valladolid, hasta ahí llegaba el tren. De ahí llegamos en autobús a Cancún. De Cancún nos recibió y nos llevó a Cumal a vivir. Exacto, se puede decir que como un año en Acumal. En Acumal, pues, Acumal no estaba como ahora, era de la carretera federal, puro monte. Entonces había una terraplén grande, en la que tenía casas de lámina de cartón, muchas casas y cabañas. Ahí vivían los albañiles. Entonces, albañiles que venían de Chiapas, originarios de acá, de Yucatán, de Tabasco, hasta de México. Habían muchos que vinieron para la construcción. Y mi tío tenía transportes, tenía camionetas de redilas en ese entonces, y transportaba a todos sus trabajadores, todos sus obreros a construir. Se los traía hasta Cancún. Entonces, eran muchos, eran cientos. Entonces, aparte, instaló un comedor grande en la que mi mamá, mi papá y otros familiares participaban en la cocina. Y pues no había mucho que dar de comer los abarrotes, entonces nos dedicamos a la casa. Mi tío traía un rifle, y pues otros tíos llevaban que machetes, resorteras, lo que fuera. Entonces nos íbamos al monte y cazaban venado, jabalí, chachalacas, iguanas, culebras, lo que cayera, para poder alimentar a los obreros y nosotros también. Cuando vinieron igual mis tíos, ellos se dedican a la pesca. Entonces nos íbamos a las playas de Acumal, vírgenes en eso entonces. Y pues sí nos tocaba a veces mar abierto, en arena, no había muelles. Así que desde la arena ellos con cuerda gruesa sacaban peces grandes. Para ese entonces a la orilla del mar habían ya peces grandes, pues no había turismo. Acumal está como a 1 hora 40 minutos, 1 hora 45 minutos. Ahora, que en ese entonces las vías de carretera eran de chapopote, que así se le llama, de una sola vía, doble sentido. Entonces probablemente te hacías un poco más de tiempo, y eran 2 horas en caso. A la pesca, y otros a la caza. Entonces dentro de esa cacería, en ambas actividades, hacían la comida para todos los obreros y para nosotros mismos. Bien. Cancún empezó la demanda de hoteles, de construcción de hoteles. Entonces, mi tío compró propiedad. En ese entonces compró atrás del Hotel Maritere,
justo atrás de lo que ahorita hay un hotel que